Vamos a revisar un poco esto, a La ver. forma del paladar. Yo recomiendo que utilicemos una que no se nos quede demasiado ajustada. Dios, deuda, y como bien... Ay, mía, yo es que no sé en qué estoy pensando cuando subo estas cosas, A tío. continuación, que por cierto, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción por si queréis echar. ¿Qué busco yo? Voy a buscar cosas random, así, a ver. ¿Qué es esto, tío? Grandes personajes de ayer y hoy. Este pedazo de no cambié, porque ya la gente dice que sí. Lo cierto es que con el anillo, ¿Qué es eso? el anillo ¿Pero qué me estás contando? Manos hacia abajo. Es como doloroso, pero no puedo dejar de mirar. Mirando, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas. Bueno, pues seguimos este bonito crucero, el crucero del amor, el Love Boat. Y como los gorilas. No, por gorila no, guapo, aquel único gorila eres tú. Tamara y Margarita. Margarita y Tamara. Como parece que es el mes de los nuevos amiguitos en mi canal, Aquí os presento a mi nueva compañera, la sangre artificial para ojos, la buena gente maja de Criolan, pero majos no, o sea, lo siguiente. Me han enviado esta botellita para que la pruebe en mis vídeos. así que vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, a ver, yo tengo el botecito para abrir todavía. Nunca me he puesto nada de esto en los ojos, o sea, no sé cómo va a salir esto. Porque bueno, para el que sea nuevo por aquí, tiene que saber que yo no soy experta de maquillaje de efectos especiales. O sea, conforme yo voy subiendo contenido, voy aprendiendo básicamente casi a la vez que vosotros me vais viendo. No me las voy a dar de nada, o sea, voy a enseñaros esto de un modo que probablemente sea muy cutre y muy poco profesional. Así que si cometo algún fallo en la aplicación, por favor, no me lo tengáis en cuenta, que ya os he explicado que soy bastante noob en esto, ¿vale? El caso, cosillas que me han indicado, y esto sí que es importante. Os voy a citar una serie de advertencias que además las tengo aquí apuntadas en el móvil para que no se me pase nada, y son las siguientes. La sangre de ojos de ninguna manera se puede utilizar en personas que lleven lentes de contacto. Aquí no me lo especifican, pero yo he buscado un poquillo y creo que es por el tema de que las lentillas se pueden teñir y dejar permanentemente una visión borrosa que yo creo que no se os va a ir en ningún momento. Así que no, si lleváis lentillas no uséis este líquido. Tampoco se podrá utilizar si tenéis alguna enfermedad de los ojos o los tenéis muy irritados o sensibles. Y por último, según indica en el bote, después de abierto el envase solo es estable durante un mes. Es decir, que una vez lo abramos, solo nos va a durar con vida 30 días. Por supuesto, si esto lo vais a utilizar en otra persona, todavía tener muchísimo más cuidado. O sea, que nunca se os olvide preguntar nada de lo que he comentado antes, porque puede ser un marrón bien gordo. Esto está más bien indicado para ocasiones tipo una sesión de fotografía, una filmación o algo que requiera una exposición muy corta de tiempo. Como bien dicen aquí, el efecto va desapareciendo rápidamente con la lágrima de los ojos, por lo que para ir de fiesta no te vale. O sea que ya creo que ha quedado todo bien aclarado. Y eso, que vamos a probarlo ya porque tengo ganas de ver el resultado de esto, hombre. Bueno, yo me he hecho el zoom en toda la face y bueno, vamos a ver. Aquí tengo el bote, ¿lo estáis viendo? ¿Vale? Me tendría que haber puesto un ganchito o algo, pero así lo voy a dejar, sí, detrás de la oreja. Entonces, mi espejo, lo más importante, que yo me pueda ver bien. Así que vamos a abrirlo por fin. Como veis, viene en formato gotero, cosa interesante. Y ya se puede comprobar que este líquido es bastante más espeso de lo normal, pero bastante más espeso, o sea... Y bueno, voy a coger una cantidad. Tampoco demasiada porque he visto algunos vídeos de ejemplos de gente aquí por YouTube y con poquito ya se les mancha bastante, así que tampoco me quiero pasar. Prefiero ir poco a poco, porque encima la mayoría he visto que se le cae la lágrima, o sea, se lo ponen y el lagrimote, y eso no quiero. O sea, yo lo que quiero es que se me manche el ojo solamente, no quiero que se me caigan lágrimas. Un detalle que podéis estar viendo ahora es que el gotero tiene la forma como en diagonal, cosa muy bien pensada porque es bastante más cómodo para aplicar, o al menos creo que va a serlo. Y vamos allá, voy a hacerlo como
como cuando me aplico yo las gotas para los ojos, ¿vale? Cuando los tengo muy irritados me pongo las gotas así, tiro la vista para otro lado, o sea, para que no toque el iris, que es sin duda la parte más sensible del ojo, o al menos la que a mí más me molesta cuando me tengo que poner algo, una lentilla o el colirio o lo que sea. Así que vamos a tocar la parte blanca del ojo y voy a abrir un poco la bolsa del párpado inferior por si me cae. Es que espérate. Aseguraos de que no hayan restos alrededor, porque es que si no vamos a hacer aquí un estropicio. Y venga, vamos para allá. Espero que lo veáis bien. Venga, cara de loca en 3, 2, 1. Bueno, mirad la mini gotita. ¿La veis? Ahora mismo simplemente parece que haya estado 24 horas seguidas delante del PC sin pestañear. Se me ha ido todo al párpado inferior, como podéis estar viendo ahora mismo. Y bueno, yo creo que hay que echar un poquito más. Así que vamos a ello, a ver. Ay, veamos. A ver. Toma, ¿veis lo que decía? Que si nos pasamos, aquí hay tomate, ¿sabéis? Bueno, así podemos comprobar también cómo mancha este producto. Como veis, en la piel prácticamente no tiene efecto, así que como sangre artificial para carne no nos serviría. Siguiente, venga, bastante más. Vamos a ir para arriba, vamos a girarnos hacia un lado, a ver si se fuera todo hacia atrás. Estoy intentando dirigir la dirección del líquido. A ver si se me va para atrás conforme voy yo girando la cabeza. Madre mía, qué imagen acabo de ver. Vamos a lo bestia. Vosotros vais viendo el resultado poco a poco, ¿no? Vamos a meter más. A ver qué pasa. Joder, me cago en la... Es que esto, ¿tú te crees que es normal? Esto es pecar de noob. Esto es venir aquí en plan flipada y intentarlo a la primera, grabando y pasa lo que pasa. Tercer intento, va. Es que da bastante cosa, ¿eh? En cuanto el líquido llega al iris, se ve algo rojizo, ¿vale? La sensación que me da ahora mismo es como un mini escozor, igual que cuando tiene los ojos ya quemados de haber pasado todo el día ya, de haberles dado tute, vamos. La misma sensación, vamos, que se puede aguantar perfectamente. Y voy a intentar echar en la otra parte, en la parte interior del ojo, a ver si podemos compensar. Y si lo tiro desde arriba, ¿qué pasa? ¿Qué os parece esta imagen? Voy a echarlo desde arriba a ver cómo va bajando el líquido, ¿vale? Por favor, los que... igual esto le da cosa a alguien, así que tirar para adelante, si eso, ¿eh? Joder, me cago en... A ver... Así... No. Venga, va, a ver si atino. Es que estoy poniendo mal el gotero y encima no... Esto no es plan, ¿eh? Para ponerte a hacer... Mira, una gota, 2 gotitas, 3 gotitas... Van cayendo... En cuanto pestañeo se me ha ido todo abajo. Vamos, más. A ver si se escurre para allá. Y... Vale. En cuanto pestañeamos, está comprobado que se va para abajo. Pero vaya, mirad la mitad del ojo se mantiene bastante. O sea, quiero decir, la parte de arriba es verdad que nada, inexistente. Pero la parte de abajo, yo esperaba que fuera a caer todo bastante más rápido y está aguantando ahí como un campeón, ¿eh? Mirad esta parte, la parte interior del ojo. Oye, ahí aguanta, ¿eh? Mientras tanto, para comprobar a ver cuánto nos aguanta aquí todo este rojito, vamos a ir pintando el otro ojo porque así, conforme vaya haciendo esto, voy pestañeando y vamos a comparar cómo va quedando este en comparación con este que estará nuevo, ¿vale? Y a ver cuánto aguanta. Venga, vamos para allá. La verdad es que no da nada de cosa, o sea, quiero decir, primero notas como una sensación fresquita, ¿vale? Y cuando empiezas a pestañear, empiezas a cocer un pelín, que yo creo que es una reacción normal de este líquido. Al menos lo que he leído algunas cosillas por internet por ahí que lo comentaban. Es verdad que en este ojo me está pasando algo muy extraño, que ya de por sí este ojo lo tengo un poco peor que el otro, porque estoy casi convencida de cuando me ponía lentillas malas, de estas que venden en páginas baratas de internet, que yo hasta hace nada las subí a este canal y me arrepiento por ello. Pues estoy casi convencida de que desde que me puse una de esas lentillas para grabar algún vídeo aquí, me salió una manchita aquí en el ojo y yo creo que ya se me ha quedado este ojo tocado desde aquel entonces. Entonces sí que estoy notando que en este ojo me está costando más que se adapte el líquido. Ahora que ya he pestañeado bastante, es verdad que se me está adaptando, pero me ha durado bastante más la sensación de sequedad en este ojo que en este. Ahora mismo os digo que simplemente veo borroso, pero ya no me escuece ni tengo sensación de irritación. Mira, es como si llevara una gafa 3D, os lo juro.
veo como ahora mismo en borroso y una parte veo como una distorsión roja ahora mismo, ¿sabéis? Y de verdad, o sea, en este veo ahora más o menos nítido y en este veo como en distorsión y rojo, o sea, es gafa 3D total. Es que por más que intento mirar, ahora mismo no puedo ver con total nitidez. Así que el resultado, os prometo que no puedo decir cómo se ve ahora mismo los dos ojos, no puedo. Así que me lo vais a tener que decir vosotros, cómo se ven. Porque es verdad que la vista borrosa se mantiene casi todo el rato, ¿vale? Pues yo creo que vamos a acabar el vídeo echando más a lo bestia. A ver, esperad. Yo ahora me voy a callar y voy a echar bastante más, ¿vale? Vamos a intentar conseguir que los ojos estén bastante rojos, que este ya veis como que se me ha ido ya casi todo. Y este pues está rollo infectado todavía, pero vamos a seguir echando a saco. ¿Veis que me he echado ahí arriba? Vamos a intentar aguantar. A ver si es verdad que dura más. Ahí impregnado. Nada, creo que lo de antes ha sido una ilusión óptica porque se me ha vuelto a ir todo para abajo, pero vaya. Que está ahora mismo bastante bien cubierto, ¿eh? Yo creo que es todo cuestión de tener un poco de suerte y de las ganas que tenga aquí el amigo de quedarse según en qué momento. Ay, que me da mucho cosquilleo. Creo que este chorretón sí que me va a hacer que me caigan lágrimas. Por último vamos a intentar conseguir eso, ¿vale? Que me caigan lágrimas naturales de los ojos. No, me es muy difícil. Joder, macho. Mira de este. Me está cayendo sola. Con lo que he echado antes, no he echado más. Vamos a compensar el otro ojo. Por favor, darme tiempo de juego gratis, por favor. No veo nada. No veo nada, me he pasado. Esta gota me va a llegar hasta la tetilla. A pestañear, a ver si se me cae la gota. Voy a colocarlo aquí abajo para que caiga antes la gota, ¿vale? Justo en... Ahora va a colar más. Por favor, Blizzard. Regálame tiempo de juego gratis. Yo necesito volver al WoW y llevar a mi Shondi de paseo, por favor. Blizzard. Y nada, y bueno, esta gota sinceramente es que no me gusta nada. O sea, este grosor tan falso, tan fake, no me ha salido nada bien esta, ¿eh? Estas dos, bueno, tira que da. Pero esta, nada. Por último, en la bolsita de abajo, vamos a poner más. A ver si cae. ¿Caerá? Hostia, ahora sí que no veo nada. ¿Está cayendo? Es que no veo, tío. No veo si me está cayendo. Creo que sí. Sí, ojito. Vale, me falta ponerle una más para que caiga, hombre. Vamos a ayudarle. Un poco de support a la gota. Ahora, momento dramático. ¡Qué gota más fake! Este no me gusta. Me voy a quitar las gotas feas porque quiero despedir el vídeo ya. Y a ver, no estoy viendo un pijo. No sé si... No estoy viendo un pimiento. O sea, a ver. ¿Estaré bien enfocada? Bueno, yo lo dejo así y luego lo reviso, ¿vale? Pero me voy a tener que quitar esto. A ver si en la piel, al haber estado tanto rato, se queda más marcado. Voy a intentar dejarle una forma... a ver, así. Está fuera. Yo qué sé, lo voy a dejar así, tampoco me voy a... Es que realmente aún sigo sin ver casi nada, o sea... Vamos a ver, no os asustéis, se ve. Se sigue viendo. Pero oye, el efecto es bastante guapo, ¿eh? En general, vale, opiniones generales, vamos a comentarlas. Opino que me gusta este producto, o sea, quiero decir, el efecto este que consigues de dentro del ojo me parece bastante guay, o sea, de hecho es que yo me veo y me da impresión, no sé a vosotros, pero a mí me da bastante impresión. Obviamente, para hacerte las gotas no te vas a comprar este líquido porque ya hay sangre falsa para piel y sería un crimen, además, gastar el botecito en gotas para la cara, pero para hacer el efecto de dentro del ojo, a mí realmente me gusta bastante, o sea, sin duda me parece un producto que vale bastante la pena. De hecho, algo que se me ha olvidado comentaros antes es que este líquido lo puedes encontrar también en otros colores, o sea, sé que existe en negro, en azul, en amarillo
y no sé si me dejo alguno más. En la página española antes me he metido y tan solo podía encontrar ahora mismo el rojo y el azul, pero en la internacional sí que he visto que están los demás colores, así que si estáis interesados en alguno de ellos es mejor que contactéis con Kryolan y que ellos os aclare las dudas. Como siempre os voy a dejar el enlace abajo para que encontréis el producto. Y bueno, yo personalmente voy a aprovechar y darle bastante caña, porque yo a partir de ahora, como bien he dicho al principio, pues tengo tan solo 30 días para poder seguir utilizándolo. Así que preveo que van a venir bastantes maquillajes en los que este amiguito haga acto de presencia. Dudo mucho que me dé tiempo a subirlos todos antes de Halloween, o sea, lo he intentado con todas mis fuerzas y no, o sea, es imposible. Y ya para acabar, después de todo este momento de charreta que he tenido con vosotros, podéis comprobar que todavía dentro del ojo, bueno, he tocado lo de la cara y me he manchado, pero podéis comprobar que dentro del ojo todavía, sobre todo este, está bastante manchado. El resto, a ver qué hago así. No sé cómo se verá porque yo solo me puedo ver ahora mismo pocos ángulos, pero por ahora sigue bastante manchado todo, así que bien por este producto. Y nada más que para acabar, que muchísimas gracias a Kryolan por haber querido colaborar conmigo, que aparte de esto la verdad es que me han enviado un par de cosillas más bastante interesantes y que me muero de ganas por probar. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Casi una hora después de haber cerrado el vídeo, porque no me he tocado nada aún y podéis comprobar que en este ojo, yo no sé si es porque se ha hecho un charco aquí y está reteniendo todo lo que hay en el interior, pero como podéis comprobar todavía aguanta, o sea, este sí que es verdad que se ha quedado ya, se ve un tono rojizo todavía, en cámara no lo sé, pero allí en el espejo me lo puedo ver y es como si tuviera el ojo irritado, nada más. Y en cuanto a las lágrimas que me dejan la cara, como podéis comprobar, cuando paso el dedo no se arrastra, o sea, es como que se seca y se queda nada, o sea, por más que intento quitarlo, es como que se queda, la textura se queda rollo costra. Si ahora supongo que empiezo a rascar, ¿veis? Rascando se me va. Pero aguanta un huevo, ¿eh? O sea, como podéis comprobar, eso sí, ahora me estoy estirando y es como que se ha quedado ahí reseco y nada, bueno, que bien. Me ha sorprendido bastante que haya aguantado casi una hora todo aquí puesto en el ojo, o sea que... Bien, nada más, que era solo eso y me voy. Adiós. Odio el control de alcoholemia. Qué pena Mira, lo meto en el jacuzzi conmigo y sale el tío con los huevos duros.